Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro canal Gotitas de Fe. Bienvenidos al primer programa del 2025. Gracias por estar en sintonía de nuestro canal Gotitas de Fe. Nos llena de agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi iglesia, a mis pastores, como a ustedes por seguir el programa y permitirnos un año más de su fiel sintonía. Animamos a los que no se han suscrito, hazlo para que la palabra del Señor llegue a más lugares. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Antes de comenzar con esta reflexión, con este programa de este día, queremos, hermanos, expresar nuestro dolor, expresar nuestro penar, nuestro pesar por lo que está sucediendo o sucedió con los pastores de la iglesia de Aguachica en Colombia, la familia pastoral Lora. Oramos por fortaleza a la familia, a la amada iglesia, Príncipe de Paz, por este cruel suceso. Que el Señor ponga paz en toda la familia Lora, sobreviviente a este suceso, a la amada iglesia donde los pastores Lora tenían el privilegio y sus hijos de ministrar. Instamos a todas las iglesias a orar por sus pastores. En vez de criticarnos, cubrirnos con la sangre de Jesucristo. Somos humanos y estamos propensos a toda la violencia y a toda la maldad de este mundo. Repito, un abrazo a toda la iglesia, al Príncipe de Paz en Aguachica, y que el Señor lleve paz y resignación al corazón de los santos. Terrible, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas. Y si alguno le quita las palabras de este libro, Dios quitará parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuidado con los mensajes antibíblicos. Cuidado con los mensajes antibíblicos. Amén. Quédate con nosotros, por favor, hasta el final. No te vayas y serás bendecido con esta enseñanza. Que el Señor te bendiga. Ya volvemos. Sabes, aunque la advertencia en Apocalipsis 22, 18 al 19 se aplica específicamente o está específicamente, se halla en el libro de Apocalipsis, su principio debe aplicarse a toda la palabra revelada por Dios. Debemos de tener cuidado, sí, de manejar la Biblia con respeto, con reverencia, cuidando de no distorsionar su mensaje, ni quitar, ni ponerle a sus palabras. Sabes, desde mucho antes, Moisés dio una advertencia similar, ¿sí?, en Deuteronomio 4, del 1 al 2, donde advirtió al pueblo israelita que debían de escuchar y obedecer los mandamientos del Señor sin añadir ni quitar una palabra. También el libro de Proverbios 30, versículos 5 y 6, contiene una advertencia similar. Cualquiera que agregue algo a la palabra de Dios será reprendido y se demostrará que es
un mentiroso. ¿Sí? A veces nosotros creemos que el hecho de atribuir ciertas palabras o ideas o mandamientos, ¿sí?, a la palabra de Dios sin estar escritos en ella o sin tener cuidado que no contradiga o dé otra idea o otra interpretación a lo que ya está escrito. No es solo un acto de mala memoria. Amén. Repetir lo que alguien dijo desde el púlpito o por desear darle credibilidad a nuestras palabras diciendo así dice la palabra, así dice la Biblia, sin decirlo. No es solo un acto, sí, de mala memoria. Es algo grave que está señalado en la propia Biblia. Es un error gravísimo. De tal manera que si es algo serio y condenable por Dios, pues Él no es mentiroso, ni cambia su palabra, ni tampoco permite que pongas palabras que Él no ha dicho, o le quites de lo que Él ha dicho. Cuídate, sí, cuídate de no predicar aspectos que no están escritos en la palabra de Dios. Sería infinitamente grande, ¿verdad? Este programa no alcanzaría los minutos para señalar tanta, perdone la expresión, herejía que se dice desde el púlpito. Tantas cosas que decimos, la palabra de Dios dice, y no es así. Que hemos tratado por razón de tiempo de recopilar algunas más importantes que tal vez llamen tu atención porque son comunes que se repitan desde el púlpito. Errores fatales que se cometen desde el púlpito. Comencemos por el primer error fatal que se comete desde el púlpito. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Somos criaturas. Pero hace falta una transformación del corazón para llegar a ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un derecho reservado para los que le reciben como su personal Salvador. Juan 1:12 lo confirma y dice: a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Note, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Amén. Según vemos acá, llegan a ser hijos de Dios los que reciben el mensaje de salvación por medio de Jesús y abren su corazón y creen en ese mensaje. Todos los demás son criaturas de Dios, creados por Él, pero sin disfrutar una relación especial de padre e hijo. Amén. De acuerdo con la Biblia, no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino que aquellos que se guían por el Espíritu de Dios y por su palabra. Veámoslo. Colosenses 1:16. La Biblia establece que toda la gente es creación de Dios. Note, Colosenses dice que todos hemos sido creados por el Señor. Amén. Juan 3:16. La Biblia dice que Dios ama al mundo entero. Amén. Correcto, porque toda es su creación. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Oiga, aquí está bien importante esta diferencia que hace el apóstol Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Quiere decir que tiene que haber una transformación interna en el corazón y una apertura del corazón a Jesús y su palabra para podernos llamar hijos de Dios. De lo contrario, somos criaturas de Dios. Gálatas 3:26 dice: todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. ¿Qué sucede si no hay fe en Jesucristo? Eres una criatura de Dios. Amén. Juan 1:12, el apóstol señala cómo llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Para ser hijos de Dios, primero debemos renunciar al pecado. 2, acercarse de manera sincera, humilde y genuina a la Biblia. 3, tener fe en el Señor Jesús, su justicia y su amor.
Amén. Existe una palabra dentro de la Biblia que le llamamos adopción. Y esta adopción es cuando el Señor nos inserta, nos recibe dentro de la familia de Dios para establecer una relación de padre e hijo. Amén. Esto es importante recalcarlo entonces. No todos somos hijos de Dios. Lo lamento si te estoy decepcionando. Son criaturas de Dios y pasamos de ser criaturas de Dios cuando recibimos a Jesús y creemos en su palabra a ser hijos de Dios. Un privilegio que está reservado para aquellos que le reciben. Amén. Segunda idea que predicamos sin estar en la Biblia. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Mi hermano, esto es un dicho popular que algunos creen que estás transmitiendo una verdad bíblica. Bueno, Dios es soberano y tiene el control de todo y hay muchos versículos que hablan sobre la soberanía de Dios. Pero esta palabra en sí, este dicho en sí, ni un árbol, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, no aparece en la Biblia. Te voy a leer un texto que tal vez es el que más se asemeje, aunque no diga eso, ¿verdad? No se venden 2 gorriones por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra si no le permite el Padre. Él les tiene contado aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Mateo 10, 29 al 31, es lo más parecido. Pero no dice que la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Ojo, es un texto y una predicación antibíblica. ¿Qué digo texto? Es una idea antibíblica. Amén. La frase no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios la usó Miguel de Cervantes Saavedra en varias de sus obras. ¿Te suena el nombre Miguel de Cervantes? Sí, te tiene que sonar, ¿verdad? Porque él escribió Don Quijote de la Mancha. Es una frase basada también en la sura número 6 del Corán. La frase pasó al idioma español durante el tiempo de la conquista musulmana en la península ibérica. Así que la frase no se mueve la hoja sin la voluntad de Dios no es bíblica. No se debe de predicar, mucho menos decir la Biblia dice, porque no está contemplado en la Biblia. Tercera idea. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. ¿Ya has oído eso? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. Salmo 11:5, hay una enseñanza que muchos aceptan y es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, dice. Para ser honesto, no encuentro ningún fundamento bíblico para apoyar esta creencia. Amén. Tiempo después, dicha frase fue tomada por muchos cristianos en sus púlpitos y prédicas y la mencionan como Dios aborrece, pero ama al pecador. Amén. Lo interesante es que muchos dicen, como dice la Biblia, cuando realmente dicha frase no está en la Biblia, no es bíblica. Amén. Lastimosamente, muchos dicen, la Biblia dice, como si estuviesen citando un versículo bíblico que nunca dan. Esta famosa frase que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es un dicho conocido entre muchos porque suena bien, pero nosotros no podemos adjudicar esta palabra a la Biblia porque suena bonito, porque la Biblia no lo dice. Primera carta de Pedro 4:11 dice, si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una frase conocida, ¿verdad? Por Mahatma Gandhi. No proviene de la boca de Dios y no proviene del Señor. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío?
más al más justo que él. Amén. Está hablando sobre que Dios aborrece al impío. Salmo 5, del 4 al 6 dice: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo, oiga bien, no habitará junto a ti. ¿Ama Dios al pecador? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al sanguinario, al engañador. Abominará Jehová. ¿Ve? Lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón. ¿Qué dice que son? Abominación. Mas los perfectos de camino les son agradables. Abominación son los perversos, de corazón. ¿Ve? Amén. Muy diferente, ¿verdad? Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado con los impíos todos los días. Dios está airado. ¿Ama Dios al pecador? Dios está airado, enojado con el impío todos los días. Esto no significa, si estás pensando, que Dios es cruel, no. Simplemente Dios abomina al pecador porque Él es justo. Y por lo tanto, no puede habitar, ¿sí?, con el pecador, con el pecado. Dios no mandará el homosexualismo, amén, al infierno. Mandará al homosexual. Dios no mandará al robo al infierno, mandará al ladrón. Me explico. Esto no se trata de crueldad, sino de justicia de Dios. Dios no mandará la mentira al infierno, mandará al mentiroso. ¿Me estás entendiendo? Aquí no dice que la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado, dice que se manifiesta sobre el pecador. No confundan el odio de Dios como odio por nosotros. Amén. No. El odio del Señor es una reacción de su santidad en contra de los hombres que son viles. Amén. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Está hablando del pecador. Efesios 5:6. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo repito. Nadie os engañe, dice Efesios 5:6, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que no podemos estar diciendo desde el púlpito: Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Ninguna de las dos cosas ama a Dios. Ni la mentira, ni el pecado, ni el pecador. Lo dice la Biblia. No te enojes conmigo. Dios me acepta tal como soy. ¿Será bíblico? En una sociedad, ¿verdad?, donde se exalta la individualidad y las múltiples opciones de estilo de vida, pareciera que proclamar Dios nos acepta como somos es totalmente correcto y diplomáticamente, ¿verdad?, adecuado. Sin embargo, ¿realmente Dios nos acepta como somos? ¿Es bíblico? ¿Es correcto esa predicación? ¿Dios acepta que seamos mentirosos, ladrones, infieles, lujuriosos? ¿Dios acepta así nuestros estilos de vida? Claramente podemos decir: no, Dios no acepta, amén, ese estilo de vida. Él quiere cambiarnos, Él quiere hacernos sus hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Disculpe, me entró polvo. De cierto les digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Juan 3:3 está exigiendo un cambio, note. Amén. Este proceso alcanzará hasta que tú y yo alcancemos la unidad
de nuestra fe y nuestro crecimiento en santidad con el Hijo de Dios, hasta que seamos maduros espiritualmente, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, según Efesios 4:13. Es peligroso decir Dios me acepta tal como soy y predicarlo, mucho menos, pues implica que no necesito cambiar o obedecer, no necesito santificarme. Puedo seguir en mi estilo de vida sin ninguna consecuencia. Total, Dios me acepta como soy. Amén. Anulamos completamente las palabras de Jesús, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Es común escuchar a líderes religiosos y creyentes usar la expresión también yo declaro. Este es otro error desde el púlpito. Yo declaro. Amén. Yo decreto. Muchas de estas palabras afirman que nuestras palabras tienen el poder de crear cosas materiales y hacer que los sucesos ocurran. Amén. Por ejemplo, declaramos bendición en el nombre de Jesús. Declaro prosperidad en esta ciudad. Declaramos que tú lo harás. Cuando la persona usa palabras o usa la frase declaramos, amén, están afirmando que así va a suceder, que lo están diciendo y se va a convertir en realidad. La verdad que están usando como un sinónimo de decretar, que significa decidir u ordenar algo. Amén. Yo declaro. Proverbios 18:21 es un versículo que algunos usan para apoyar esta práctica. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Ves? Hay poder en nuestras palabras, dicen ellos, y afirman que al hablar con Dios debemos declarar la realidad que deseamos para que ésta llegue a suceder. Amén. ¿Será así? ¿Qué papel juega la fe entonces? Regresamos a Proverbios en un momento para ver si realmente enseña esto a las palabras que estamos diciendo. Es bíblico decretar. Es bíblico quitarle la soberanía al Señor y decir, bueno, hágase tu voluntad como dijo Jesucristo. ¿Alguna vez oyó a Jesucristo en su oración decir, y yo decreto? ¿Alguna vez lo oyó? Amén. No era común que Jesucristo dijera, si es tu voluntad. Amén. Te alabo, Padre, porque me escuchas. Yo sé que tú me escuchas, pero lo haces por ella. Amén. ¿Verdad que muy diferente, sí, lo que dice la Biblia con lo que nosotros creemos y hasta predicamos? ¿Es bíblico orar así? En primer lugar, debemos notar que cientos de oraciones registradas en la Biblia no se encuentra ni siquiera una vez una oración así. Amén. Ni siquiera en ninguna de las 150 oraciones inspiradas en el libro de los Salmos. 150 no se encuentra ni una vez. Ni en ninguna oración de los profetas. Ni en ninguna oración de Jesús. Ni mucho menos en algún discurso o predicación de Pablo. Amén. La palabra decretar es un sinónimo de hacer público, de proclamar algo que no ha sucedido, pero que la palabra tiene el poder de que suceda. Hay oraciones en los Salmos donde encontramos una frase como proclamaré tu grandeza, que es básicamente lo mismo, pero en este caso no está usando la palabra con el sentido de decretar. Una cosa es orar diciendo declaramos que tú eres el Dios proveedor y otra cosa es decir declaramos provisión. Amén. Una cosa es declarar que Él es el sanador y otra cosa es declarar sanidad, por así. Una cosa es decir que Él es proveedor y otra cosa es declarar ya está la provisión. Amén. Debemos orar conforme la Biblia, predicar conforme la Biblia. Al leer la Biblia descubrimos que solo Dios decreta las cosas. Solo Él. Así que cuando la gente dice declaro esto o aquello, realmente no están orando, sino mandando. Amén. Aunque muchos lo hayan hecho por ignorancia o por las mejores intenciones, no cambia la realidad. Declarar es querer darle órdenes a Dios, torcerle el brazo y decir así debes hacer porque yo lo digo. Amén.
Y si lo estamos haciendo, debemos arrepentirnos. ¿De dónde viene esta moda de yo declaro? Según hemos investigado en el siglo XVIII, un filósofo llamado Emanuel Swedenborg, que vivió desde 1688 a 1772, enseñaba sobre el poder de la mente para crear una realidad. Enseñaba que el mundo físico era una extensión del mundo o de la mente, es decir, yo podía formarme una imagen en la mente y transportarlo o transformarlo en la realidad. Amén. Más tarde en Estados Unidos esta idea fue desarrollada por Phineas Kimball en 1802 a 1866, quien se conoce como el padre del nuevo pensamiento. En un artículo sobre el mismo tema, el pastor Edgar Aponte aplica con esta corriente entró a la iglesia de la decretación. O sea, el decretar no es una corriente nueva, es una corriente antigua, pero no necesariamente significa que sea bíblica, o mucho menos que sea usada desde el púlpito como una enseñanza bíblica. Amén. La prosperidad económica, El llamado evangelio de la prosperidad enseña que la voluntad de Dios es que sus hijos sean ricos, sanos y felices. Amén. Tercera de Juan, versículo 2, dice: hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todo y tengas salud. Ojo, eso se nos olvida. Así como prospera tu alma. Amén. Si bien es cierto que el Señor desea que sus hijos vivamos en bendición, esto va también condicionado a la relación espiritual que tengas con Él. No está condicionado a la cantidad de dinero, a la cantidad de diezmo o a lo como ellos lo conocen, esta corriente, a lo que siembres. Amén. Si yo siembro $100, voy a cosechar un árbol de $1,000. No está hablando de eso. Me explico, no está hablando sobre la prosperidad, viene de una relación personal con Dios. Pero ojo, la prosperidad no únicamente se refiere a aspectos económicos. Que tengas salud, dice. Hay otros aspectos que también implican el hecho de que nosotros tengamos salud y estemos bien, que yo esté aquí bien, ¿verdad? Y con mi corbata y todo delante de ti, significa que Dios me está prosperando, me está bendiciendo en mi salud. Yo soy diabético y sin embargo, aquí me ves. Amén. También la salud es parte de la prosperidad, no solo los carros nuevos. Amén. Perdón. El tipo de evangelio es netamente materialista. Perdón, tengo bastante alergia. Es por eso que convoca una cantidad grandísima de gente. Claro, porque todo el mundo busca la prosperidad económica. Despierta hasta cierto punto un espíritu de avaricia humana bajo un manto de aparentemente religiosidad. Ofrendar ya no pasa a ser un acto, ojo, y el diezmo voluntario y desinteresado. Les prometo que vamos a hacer un programa acerca del diezmo, si es bíblico o no. Te puedo decir que sí, pero no es impuesto, es voluntario y desinteresado. Pero yo te estoy diezmando y yo quiero a cambio que no. No se refiere a eso. Considera, por favor, Mateo 18. De gracia recibiste, de gracia dad. No por interés. Amén. No por interés. Las enseñanzas bíblicas varían mucho, pues, con este tema, porque Mateo 8:20 dice: las zorras tienen caverna, las aves cielos, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. ¿No era próspero? Amén. Y entonces, ¿por qué no menciona que tenía un camello último modelo? Porque era el tiempo. No. Si bien es cierto, Jesús no era una persona pobre, es decir, a la calle, ¿verdad? En el sentido de económico. No tenía hasta tesorero. Era bendecido. Pero ojo,
jamás se hace mención de un aspecto de que eso era parte, ¿sí?, de bendición, o que era parte del servicio a Dios porque él daba, y no se menciona. Era algo desinteresado y algo que verdaderamente Dios bendecía por la relación que él tenía con Dios. En Lucas 12:15 dijo: mira, guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hace especial énfasis en que las cosas materiales no son el todo del hombre. Primera de Juan 2:15: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Debemos considerar, ¿verdad?, Santiago 2:5, por ahí concluyendo: hermanos míos, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman. No ha elegido Dios, repito, a los pobres de este mundo, que son ricos en fe. Ojo, Primera de Corintios 1:26: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy todos sabios según la carne, ni muchos poderosos. No hay nobles. Amén. Serían muchas las palabras antibíblicas que se usan desde el altar, pero solo recordamos algunas. Amén. Llama la atención que Jesús no dijo ninguna de estas cosas. Por lo tanto, es bueno leer, investigar. Ahora que hay tantos medios, si esa palabra está en la Biblia, es tan sencillo, búscalo ahí, ¿verdad? Búscalo. Ni la hoja de un árbol se cae, si no la busca en qué versículo estás. Obviamente, si no lo encuentras, no está, mi hermano. Hay tantas maneras, concordancias bíblicas, el mismo internet, ¿verdad? Es peligroso porque esto puede crear una doctrina herética. Y las doctrinas heréticas comienzan con transgiversar una verdad bíblica. Ojo con eso. Amén. Transgiversar una verdad bíblica. Te invito a que leas tu Biblia diariamente, que hagas el propósito, sí, de escudriñar la palabra de Dios, que nosotros como pastores nos hagamos el propósito de predicar la sana doctrina y no lo que dice la gente. Investiguemos, escudriñad las Escrituras, pues en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Escudriñar. Amén. No solo por lo que dice la gente, sino por lo que está escrito en su palabra. Yo te invito a venir a Jesús, a aceptar a Cristo como tu personal Salvador. Y si no te estás congregando, pues hermano, te invito en el nombre del Señor. Aquí está, zona 12, calle a San Miguel Petapa, la iglesia Camino de Santidad. Te invitamos en el nombre de Jesús los domingos, 9:30 de la mañana. Si estás aquí en San Salvador, hoy nada menos regresamos, ¿verdad?, de tener nuestro culto devocional en San Marcos. Ahí queda Gotitas de Fe en El Salvador, camino al aeropuerto, ¿verdad? En el nombre del Señor, no dejes de congregarte este año. Que el Señor bendiga tu vida. Te invitamos a suscribirte también si no lo has hecho. Bendice este programa con tu suscripción o dándole like, compartiéndolo también con personas, ¿verdad?, que puedan ser bendecidas a través de este humilde programa. Por ahí pondremos nuestro correo o la manera en que puedes contactar con nosotros por una oración o por, ¿verdad?, si Dios pone en tu corazón el ayudarnos en todo este proceso de llevar la palabra. Este año tenemos muchos lugares que visitar, muchos lugares donde ir. Tenemos, ¿verdad?, en la mente, en el corazón. Oramos a Dios para que nos permita estar ya sea en Honduras o en Costa Rica este año, llevando la palabra también. Así que en el nombre del Señor, pues ahí aparecerá mi correo y puedes comunicarte con nosotros si deseas pedir una oración, orar por nosotros. Repito, ¿verdad?, ves lo que ha sucedido, ¿verdad?, en Colombia con estos pastores. Necesitamos tus oraciones y tu cobertura. Un abrazo, bendiciones, les amamos y seamos fieles hasta que Cristo venga.